improvisamos. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. «Sígueme», le dijo. Mateo se levantó y le siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando el fariseo vieron esto, preguntó a sus discípulos: «¿Por qué comen vuestros maestros con recaudadores de impuestos y con pecadores?». Al oír esto, Jesús les contestó: «No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero id y aprended lo que significa. Lo que quiero es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Lo voy a decir claramente, ¿no? No hay mucho rodeo en esto. Una de las cuestiones centrales del pasaje que hemos leído tiene que quedar destapada a la vista de todos nosotros. Jesús de Nazaret, nuestro Maestro, el tuyo y el mío, nuestro Señor, Dios asumiendo la realidad humana, es aquel que come con los indeseables y los pecadores. Esta es la buena noticia. Esto es evangelio. Él es aquel que se sienta con pecadoras y pecadores. Y no solo con los pecadores de bien, que son los que tienen esos pecados que están socialmente aceptados entre las personas religiosas, sino con los pecadores que nadie quiere, con los rechazados de la sociedad, con los rechazados en el ámbito religioso y con aquellas personas que podríamos decir hoy en día que las iglesias rechazan. Todo esto va del amor, esto va de la gracia de Dios. A Jesús, con otras palabras, le reprochaban, le decían aquello de: «Dime con quién te juntas y te diré quién eres». Por eso los fariseos de aquel entonces, creyéndose justos y santos por sí mismos, se creían en el derecho de juzgarle y acusarle como otro pecador más. Y por desgracia, dentro de la iglesia cristiana, mucha gente no ha aprendido de Jesús, sino que siguen manteniendo esa actitud arrogante e hipócrita de los fariseos, creyéndose y autojustificándose como personas más dignas y más santas que los demás. Es decir, creyéndose que pueden juzgar y mirar por encima del hombro a quienes pecan de una forma distinta a la de ellos mismos, que también pecan. Aquí tú y yo, todos en conjunto como iglesia, tenemos que ver si somos de ese tipo de personas que se creen más santas o más dignas que las otras. Es probable que de una forma u otra sí lo seamos, incluso sin darnos cuenta. Pero el chip cambia cuando eres consciente de tus propias miserias, que las tienes, de tus propias meteduras de pata hasta el fondo, de tus propios pecados, que a veces tratamos de disfrazar, de maquillar, de autojustificar. Y digo que si eres consciente, el chip cambia porque ves que Jesús ha decidido sentarse a la mesa contigo a pesar de todo eso que tú tienes. Contigo, conmigo y con nuestros prójimos. Jesús, movido a misericordia, eterno en amor, viene a sentarse contigo a pesar del mal que hayas hecho o a pesar del mal que estés haciendo. Jesús viene a compartir
su pan de vida contigo y conmigo, con todos. Y la nueva sociedad del reinado de Dios está conformada, configurada por personas que, a pesar de sus fallos, de sus tropiezos, de sus caídas, han sido llamadas a sentarse a la mesa del rey. La nueva sociedad del reinado de Dios es una sociedad de personas pecadoras, redimidas y justificadas por los méritos de Jesucristo. Los que van de santurrones están muy equivocados. Por eso en la nueva comunidad del reinado de Dios sobra el creerse mejor y más santos que otros. Porque esto no va de ti, va del amor de Dios y de la obra de Cristo, no de tu propia autojustificación ni de los fenómenos que eres. No seamos la versión moderna y religiosa de aquellos fariseos del pasado. La Iglesia, la que tiene el Espíritu de Dios, tiene que ser una comunidad de inclusión, de aceptación, de sanación, de convivencia y ejemplo de la sociedad del reinado de Dios que está por venir. Os dije una vez, seguro que os acordáis, que en el siglo II, Tertuliano, que es considerado un padre de la Iglesia, escribió que la gente de aquella época alucinaban, flipaban con los cristianos y decían, mirad cómo se aman. Pero la cita completa es todavía más reveladora. La cita dice, mirad cómo se aman, mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro. Yo, cuando veo la actitud de muchos cristianos que se creen maestros de doctrina o apologetas de Internet, da igual si son evangélicos, si son católicos, si son ortodoxos, parece que la cita actual es más bien algo así como, mirad cómo están dispuestos a matarse el uno al otro. Así no es la Iglesia de Cristo. Qué ridícula es ese tipo de falsa apologética moderna de nuestra época. Otra cuestión que aparece primero en el pasaje es que, independientemente de cómo nos encontremos y dónde nos encontremos, en qué estado nos encontremos, por muy mal que estemos haciendo las cosas, Jesús sale a nuestro encuentro y nos dice, como a Mateo, sígueme. Jesús nos está diciendo, sígueme. No hace falta tener una visión, no hace falta tener una aparición o una super experiencia mística o estar delante de la zarza ardiendo o algo así. Desde lo sencillo, desde tu rutina diaria, como la que tenía Mateo, ¿no? Tu tarea cotidiana, desde el momento que menos especial te parece, desde ahí te llama Jesús a seguirle. Algo en ti, el Espíritu te dice, Él es el camino, ese es el camino, ve con Él. Nos gusta, pues es obvio, ¿no? Nos gusta valorar más los testimonios impactantes de personas que vienen de la droga, personas que vienen del crimen o de cosas así, y que se topan con Jesús y que su vida cambia, ¿no? Y le siguen, y gloria a Dios por eso. Pero tú, si eres una persona más normal en tu vida, o has tenido una vida más ordenada, más correcta, y has tenido una llamada al seguimiento más sencilla, más sutil o más imperceptible, o, ya te digo, tan cotidiana, tan poco espectacular, no le quites mérito a eso. Porque ha sido Jesús quien te ha invitado, quien te ha llamado y te ha dicho, sígueme. Gloria a Dios también por eso. Por eso estás aquí hoy, ¿no? Seguramente. A no ser que te hayan forzado a venir, ¿vale? Quizás fue en la infancia cuando te hablaron de Jesús y desde ese día hasta ahora, pues, estás en el camino, ¿no? Gloria a Dios. De todas formas, ya sabéis, ¿no? Que estar más años en el Evangelio no te da pedigrí, no te da caché, ni la descendencia de la que viene. La comunidad cristiana no es una comunidad de galones y medallas. Cuando digo galones, a que no me refiero al ejército de salvación ni nada de eso, que no va para ir la cosa, ¿no?
Los ministerios no deben de entenderse así, ¿no? Gracias a Dios me siento en verdadera fraternidad en Cristo con vosotros, y eso, al menos en mi testimonio personal, es muy grande. Es verdad, gracias a Dios por eso. Volviendo al texto, luego el texto hace una diferencia, que Jesús le dice a esos acusadores, a los fariseos, entre lo que es la misericordia y lo que es el sacrificio, ¿no? Y se ha hablado muchas veces de esto, y bien, ¿no? Los fariseos viven bajo la ley y actúan bajo el control de la ley. En un principio la ley podría haber servido para desarrollar una vida favorable y buena, pero el sistema legalista a veces es una traba, y se ve en los evangelios en varios episodios, para la vida. Jesús plantea actuar en la vida no desde el control de la ley externa, sino, como ya hemos hablado, ¿no?, en Pentecostés y tal, ¿no? Ahora es desde el Espíritu que está en ti, ¿no? Ahora es actuar en la vida por amor, ¿no? La cuestión que nos deja es cómo actuar con misericordia y desde el amor, y desde ahí entender bien, en todo caso, el qué es eso de sacrificarse. El sacrificarse por amor, el sacrificarse por los demás. Ejemplo tenemos en el propio Cristo, ¿no?, que se dio enteramente por el amor, en el amor más grande, ¿no? De ahí que Tertuliano decía que la gente flipaba viendo cómo los cristianos estaban dispuestos a poner la vida con tal de que otros viviesen. Eso sí sería sacrificio. Esto es interesante en el contexto cristiano y en el marco de la sociedad en general. A ver, me voy a salir un poco del tema, pero con el tema de los recursos, ¿no? Recursos naturales, ¿no? Que dice que llevamos ya como 3 o 4 años que supuestamente hemos traspasado el límite, ¿no?, de lo que se recoge, de lo que se produce, ¿no?, sin dar tiempo a que se regenere la propia naturaleza, y ya no hemos comido supuestamente lo de generaciones venideras, ¿no? Y podemos hablar como de la contaminación, todas estas cosas, ¿no? Ni siquiera estamos actuando por amor a nuestros hijos, por amor a nuestros nietos o a las generaciones futuras que vendrán después. Tenemos una especie de, no sé, de consumismo egoísta que apoya una maquinaria de producción, no me quiero meter en temas políticos así más retorcidos, ¿no?, pero que se está cargando el planeta. Somos como el gusano dentro de la manzana y nos importa un pepino. Consumimos y compramos lo que no nos hace falta solo porque podemos. Y miramos para otro lado, ¿no?, en cuanto al problema de fondo. Pero igual que la Iglesia es o debe ser sanadora de la sociedad, al menos la parte de la sociedad que se incorpora en ella, ¿no?, la Iglesia debe ser sanadora de la tierra, porque creemos y predicamos ese mundo nuevo que está por venir. Desde ahí vemos las cosas de otra manera. No despreocupado. Como viene un mundo nuevo, no. No, esa no es la fe cristiana. Sé que me he salido del tema, pero es una parte práctica que no se trata en las iglesias o no se conciencia en las iglesias, y me ha parecido conveniente decirlo, aunque hoy en día es más complicado ponerse delante de un púlpito y decirlo, porque parece que ese mensaje lo ha acaparado una ideología concreta y la otra se opone, como también comentabas en tu propia oración, Fernando, y al final parece que se ha polarizado esto de una manera que bueno, en fin. Volviendo al tema, ahora sí. La misericordia de Jesús llamó a un hombre pecador y rechazado a comer con él. Y vemos en el pasaje que mientras estaban en la casa sentados a la mesa, aparecieron muchas más personas indeseables que nadie quiere, más recaudadores de impuestos y pecadores, que estaban al servicio del Imperio Romano invasor y que además en su tarea, como saben, en su tarea de recaudar impuestos, eran ladrones porque pedían de más para quedárselo ellos. Más indeseables vienen a la mesa. Nos suele llamar la atención, desde que somos pequeños, ¿no?, la multiplicación de los panes y los peces. Pero deberían de llamarnos la atención esta otra multiplicación, de cómo una vida integrada y aceptada en una persona rechazada como Mateo tiene el potencial, cuando sigue a Cristo o cuando es llamada por Cristo, para que otras muchas más personas
en su mismo estado de pecado y de rechazo, sean también aceptadas e incluidas en esa nueva sociedad en la que no estamos por la labor de crear muros, rechazos, favoritismo o exclusiones, porque esa es la Iglesia de Cristo, la que toma forma de cuerpo. Puede que esta predicación de hoy, por ser menos exegética de lo que me suele gustar, os parezca un sermón así como más light. Pero toca ser directo, ¿verdad? Yendo al grano, a lo sencillo. Yo me quedo con Jesús, de verdad. Me quedo con el Jesús que veo ahí, el que veo en los evangelios, del que estoy hablando así tan sencillamente hoy. He visto, muchos lo habéis visto, cómo funciona el mundillo religioso. He visto cómo funcionan determinados tipos de fundamentalismo, así como más farisaico de hoy en día. Ese tipo de legalismo que algunas veces se respira y oprime. He visto muchos tipos de fanatismo religioso del que termina haciendo daño. Y lo he visto en contextos cristianos. Y yo eso no lo quiero. Yo quiero a mi Jesús. Yo quiero el Jesús de los evangelios. Yo quiero el Jesús que se ha presentado en mi vida. Al que sirvo, al que sigo. El que ha querido sentarse a la mesa con alguien como yo, ¿no? Con alguien como tú. Seremos luego de esos que tienen una mesa exclusivista, o la tendremos luego también abierta a todo el mundo. Vamos a crear divisiones, muros, personas de primera o segunda categoría, cristianos con más pedigrí que otros, o vamos a formar una fraternidad auténtica en el amor de Cristo, que es quien nos mueve. Yo quiero darle gracias a Dios por Jesús, ¿no? La palabra hecha carne. Quiero darle gracias a Dios por su iglesia, cuando la iglesia es iglesia de verdad, a pesar de los defectos. Quiero darle gracias a Dios por vosotros. Y los que no han venido hoy, que también me acuerdo. Por ser una comunidad de verdad, con nuestros defectos, que muchas veces nos acordamos de nuestros defectos. Pero sí, gracias Señor, gracias Iglesia. Soli Deo Gloria.